Durante años, un depredador caminó libre por uno de los lugares más fríos y aislados del planeta. Vivió un hombre que parecía ser un vecino normal. Era un panadero, tenía esposa e hijos, hobbies como cualquier hombre. Sin embargo, en la oscuridad escondía los crímenes más atroces que nadie esperaría. Esta es la historia de Robert Hansen, el cazador humano de Alaska. Robert Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa, al norte de los Estados Unidos, y su padre fue un panadero danés. En su infancia asistió a la escuela como cualquier niño. Sin embargo, él era demasiado tímido, sufría de tartamudez y también padecía de acné severo. A raíz de esto, Robert era constantemente rechazado por las chicas. También era acosado por sus compañeros de clase. Sumado a esto, tenía una relación disfuncional con su padre dominante. Fueron estos episodios de bullying los que crearon una cicatriz que lo acompañaría a lo largo de su vida. Hansen creció siendo una persona callada y solitaria, que encontró refugio en la casa de animales y le ayudó a controlar el resentimiento que desarrolló hacia las mujeres. Después de terminar sus estudios, Hansen se unió a la reserva del ejército de los Estados Unidos, donde estuvo sirviendo durante un año. Posteriormente a esto se mudó a Pocahontas, una ciudad en el estado de Iowa, donde trabajó como instructor de policía y también conoció a una mujer con quien contraería matrimonio en 1960. Este matrimonio duró muy poco. Él fue abandonado por su esposa, lo cual intensificó ese resentimiento que tenía guardado. Fue aquí donde inició su vida delictiva. El 7 de diciembre de 1960, Hansen fue condenado a 3 años de prisión por quemar un parqueadero de buses escolares. Mientras estaba preso, la joven con quien había contraído matrimonio tramitó el divorcio, y en los años posteriores fue encarcelado en varias ocasiones por hurto menor. Para el año de 1963, Hansen intentó rehacer su vida luego de salir de prisión. Él conoció a Darla, una joven con la que vio una nueva oportunidad de vida. Así que decidieron casarse y 4 años después mudarse a un lugar remoto, Alaska, más específicamente Anchorage, un sitio frío y aislado, perfecto para alguien que prefería la soledad. Al llegar a Alaska, Hansen era un ciudadano ejemplar, un hombre amable, tuvo 2 hijos y era conocido porque había continuado el negocio familiar. Era el panadero del vecindario. Le gustaba pasear en el bosque y cazar animales, el pasatiempo que le había ayudado a curar su cicatriz en la infancia. Se volvió más que un experto en el uso de rifles y conoció a detalle el terreno. Hansen compró una avioneta, una pequeña aeronave que le permitía viajar a zonas remotas y aisladas de Alaska. Lo que nadie sabía era que pronto la usaría para algo mucho más oscuro. A principios de los años 70, comenzaron a desaparecer mujeres en Anchorage. La mayoría eran trabajadores sexuales o mujeres vulnerables, personas que no generaban mucha atención mediática, por lo cual eran casos que pasaban desapercibidos. Estas mujeres solitarias que quizá no tenían familia o amigos, personas que lamentablemente tal vez nadie notaba su ausencia, por lo cual cualquier tipo de investigación o reporte tomaría bastante tiempo. Pero fue ahí donde estaba el patrón. Varios cuerpos empezaron a ser encontrados en zonas remotas, sin pistas ni respuestas. El modus operandi de Hansen era dirigirse a las zonas de tolerancia de la ciudad en su vehículo, buscaba una posible víctima y empezaba a charlar con ella. En algunas ocasiones solo les ofrecía transporte o dinero. Después de llegar a un acuerdo y contratar sus servicios, las montaba en su vehículo para posteriormente secuestrarlas y llevarlas a su casa. Allí era donde comenzaba su juego macabro. Robert las amenazaba con armas, las ataba para que no escaparan y comenzar su juego. Las golpeaba y en algunos casos abusaba sexualmente de ellas. Él ejercía un control total sobre ellas, eran intimidadas psicológicamente. Hansen les decía que nadie las encontraría y que no habría una mínima posibilidad de que pudieran escapar. Después de someterlas, Hansen las trasladaba a su avioneta privada. Este era uno de los elementos más distintivos de su método. Volaba hacia zonas remotas y boscosas de Alaska, lugares aislados donde prácticamente no había posibilidad de recibir ayuda o de ser encontradas. Al aterrizar, Hansen liberaba a sus víctimas en medio del bosque, pero esto no era un acto de compasión, simplemente era parte de su juego.
Les daba cierta ventaja para que corrieran mientras él regresaba a su avioneta, tomaba su rifle y comenzaba a perseguirlas. Hansen era un experimentado cazador, conocía perfectamente el terreno y utilizaba sus habilidades para rastrearlas. Finalmente, cuando lograba encontrarlas, les disparaba, asesinándolas como si fueran animales de caza. Posteriormente, enterraba los cuerpos en zonas remotas o simplemente las abandonaba en el bosque, confiando en que el clima extremo y el aislamiento impedirían que fueran encontradas. Este patrón se repitió durante años, lo que convirtió a Hansen en uno de los asesinos seriales más inquietantes, debido a la frialdad, planificación y naturaleza extrema calculada en sus crímenes. Como todo ser humano, cometió un error. El 13 de junio de 1983, Hansen secuestró a una mujer llamada Cindy Paulson, de 17 años. Él acudió a una zona marginal en Anchorage, habló durante minutos con Cindy y acordaron que le pagaría $200 porque le practicara sexo oral. Pero una vez ella abordó su vehículo, la esposó, la amenazó con una pistola y condujo el vehículo hasta su casa. Allí la mantuvo secuestrada, la torturó, la violó y la agredió sexualmente. Hansen la encadenó por el cuello a una columna del sótano de su casa, para luego tomar una siesta en un sofá. Después de esto, Hansen planeaba llevarla a una zona remota en su avioneta, siguiendo exactamente el mismo patrón que usó con sus otras víctimas. Una vez finalizado su ritual, la subió a su vehículo nuevamente para dirigirse al aeropuerto de Merrifield, donde le dijo cuál era su intención. Iba a llevarla a una cabaña que tenía cerca al río Nick, un lugar que solo era accesible en bote o en avioneta. Mientras Hansen preparaba la avioneta, Cindy esperó a un descuido para agazaparse en el asiento trasero, se arrastró hacia los asientos de enfrente y logró abrir la puerta del conductor para emprender la fuga. A pesar de que Hansen se dio cuenta y emprendió la persecución, Cindy logró escapar llegando a la Sexta Avenida. En medio de los gritos de auxilio, el conductor de un camión paró y la socorrió. Condujo hasta el motel Mosh Inn, en donde le pidió al recepcionista que le dejara llamar a su novio. Mientras tanto, el conductor del camión continuó para su trabajo, donde llamó a la policía para reportar a una mujer descalza y esposada. Cuando los agentes de la policía de Anchorage llegaron al motel Mosh Inn, los dependientes informaron que la joven mujer había tomado un taxi con destino al motel Big Timber, en donde se encontraría con su novio. Los oficiales arribaron al cuarto 110 del motel y encontraron a Cindy Paulson todavía esposada y sola. Ella fue trasladada a la estación de policía de Anchorage, donde ella proporcionó la descripción del agresor y detalló todo lo sucedido. Entre la información que Cindy indicó, mencionó haber dejado un zapato azul en el suelo del asiento trasero del vehículo de Hansen, el cual posteriormente serviría como prueba de lo sucedido. Hansen fue interrogado por la policía. Sin embargo, él negó todas las acusaciones, alegando que Cindy solo le estaba tratando de causar problemas porque él se había negado a pagarle lo que ella le había pedido. A pesar de que Hansen había tenido problemas con la ley, desafortunadamente su caso se enfrió debido a su imagen de humilde panadero y una coartada con su amigo John Henning. Él había confirmado a la policía que el día de los hechos los dos se encontraban departiendo en su casa. Poco tiempo después, el caso fue asignado al detective Glenn Flood de la Policía Estatal de Alaska. Él era parte de un equipo que estaba investigando el hallazgo de varios cadáveres en y alrededor de Anchorage, Seward y el Valle de Matanuska. Los primeros cuerpos fueron encontrados por trabajadores de construcción cerca de la carretera de Eklutna. El primer cuerpo fue apodado Eklutna Annie, ya que el día de hoy no se ha podido identificar este cuerpo. Más tarde ese mismo año, el cuerpo de Joanna Messina fue descubierto en un pozo de grava cerca de Seward. Por último, los restos de Sherry Morrow, de 23 años, fueron descubiertos en una tumba poco profunda cerca del río Nick, el lugar donde Hansen tenía la cabaña. Según el detective Flood, estos casos estaban directamente relacionados y parecen haber sido víctimas del mismo asesino. Flood contactó al agente especial del FBI, Roy Hazelwood, para que elaborara un perfil criminal basado en los 3 cuerpos encontrados. El resultado perfiló al asesino como un cazador experimentado, con baja autoestima, alguien con un historial de rechazo por parte de las mujeres, el cual se sentía necesitado a conservar objetos de sus víctimas a manera de recuerdo. Usando este perfil, Flood investigó posibles sospechosos hasta encontrar a Hansen, quien encajaba con el perfil y tenía una avioneta. El detective estatal
Se apoyó con el testimonio de Cindy Paulson y el perfil de Hazelwood. Con esto, logró obtener una orden judicial para registrar el carro de Hansen, su avioneta y también la casa. El 27 de octubre de 1983, los investigadores encontraron joyería perteneciente a una de las mujeres desaparecidas. Asimismo, una colección de armas escondidas en el ático de Hansen, las cuales correspondían y encajaban con los casquillos encontrados en algunas víctimas. Por otra parte, el hallazgo más importante fue un mapa de navegación aérea marcado con más de 17 pequeñas X que estaba escondido detrás de la cabecera de su cama. El juicio contra Robert Hansen comenzó en 1984. A pesar de las contundentes evidencias que habían encontrado, Hansen negó todo por tanto tiempo como pudo, pero eventualmente comenzó a culpar a las mujeres intentando justificarse. Finalmente terminó confesando y admitiendo con cada artículo de la evidencia una ola de crímenes contra mujeres en Alaska, que empezó en el año 1971. Las primeras víctimas de Hansen fueron jóvenes entre 16 y 19 años, y no las posteriores prostitutas y strippers que permitieron descubrirlo. Hansen mostró a los investigadores 17 sepulturas, en el centro y sur de Alaska. 12 de ellas eran desconocidas por los investigadores. Hubo marcas en el mapa de las cuales él se rehusó a aceptar o a dar alguna información, incluyendo 3 ubicadas en Bahía Resurrección, cerca de Seward. Las autoridades sospechan que 2 de estas marcas corresponden a las tumbas de Mary Thiel y Megan Emmerich, a quienes Hansen negó haber asesinado. Las 12 víctimas restantes, de las probables 21, fueron exhumadas por la policía y regresadas a sus familias. Hansen fue sentenciado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Hansen falleció a la edad de 75 años en el Hospital Regional de Alaska, en Anchorage, el 21 de agosto de 2014. Todo esto fue debido a una enfermedad persistente que nunca se reveló. Te agradezco por llegar hasta acá. Te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en todas las redes sociales en donde comparto más contenido sobre crímenes reales.